Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Hola Ana, ¿qué tal? Y hola a todos los que nos escucháis desde todas partes del mundo. Muy bien, Pablo, con muchas ganas de empezar. Para los que sois nuevos por aquí, yo soy Ana. Y yo soy Pablo. Juntos os ayudamos a mejorar vuestro español con conversaciones reales y sobre todo útiles para el día a día. Exacto, queremos que aprendáis el español que se habla en la calle. Por cierto, recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación solo en español. Es una muy buena ayuda, la verdad. Bueno, Ana, ¿qué tema has traído hoy? ¿De qué vamos a charlar? Pues he pensado en un tema que, aunque a veces nos da un poco de pereza, es súper importante en la vida adulta: cómo hacer gestiones en el banco. Uf, el banco. Qué tema más denso. Pero tienes toda la razón. Es fundamental saber defenderse en una sucursal bancaria o entender su vocabulario. A mí, al principio, me costaba un poco. A todos nos ha pasado. Justo el otro día, una amiga que se acaba de mudar a España me preguntaba cómo podía abrirse una cuenta y me di cuenta de la cantidad de palabras y expresiones específicas que usamos para algo tan común. Es verdad. Empecemos por ahí, que es lo primero que necesita cualquiera. Imagina que yo soy tu amiga. ¿Qué es lo primero que tengo que saber para abrir una cuenta corriente? Buena pregunta para empezar. Primero, vamos a aclarar qué es una cuenta corriente. Es la cuenta bancaria básica, la que usas para tus gastos diarios, para recibir tu sueldo, pagar facturas, la cuenta del día a día. Vale, perfecto. ¿Y qué documentos necesito llevar al banco para abrirla? Pues mira, si ya eres residente legal en España, lo normal es que te pidan tu DNI, que es el Documento Nacional de Identidad. Si eres extranjero residente, te pedirán el NIE, que es el Número de Identidad de Extranjero, y seguramente tu pasaporte en vigor. Entendido. DNI para españoles, NIE y pasaporte para extranjeros residentes. ¿Algo más? Sí, es muy probable que también te pidan un justificante de domicilio. Esto es un documento que demuestra dónde vives. Suele valer una factura reciente de la luz, del agua o de Internet que esté a tu nombre, o un certificado de empadronamiento del ayuntamiento. Ah, claro, para verificar tu dirección. Y supongo que también querrán saber si tienes ingresos, ¿no? Para saber si eres un cliente solvente. Exacto. Por eso también es útil llevar un contrato de trabajo, tus últimas nóminas o, si eres estudiante, la matrícula de tu universidad. Con esto, el banco se hace una idea de tu perfil económico. De hecho, algunos bancos tienen cuentas especiales para jóvenes o estudiantes con mejores condiciones. Es bueno saberlo. ¿Y qué pasa si alguien no es residente? Por ejemplo, alguien que quiere comprar una casa de vacaciones en España, pero vive en otro país. ¿Puede abrir una cuenta? Sí, claro que puede. Existe la cuenta para no residentes. El proceso es un poco diferente. Necesitarás tu pasaporte y un certificado de no residencia que se solicita en la policía. Además, el banco seguramente te pedirá documentos que demuestren el origen de tus fondos para cumplir con las leyes contra el blanqueo de capitales. Vale, es un poco más de papeleo, pero es posible. Parece un proceso bastante lógico. Pero ahora viene la parte difícil, elegir el banco. Porque todos te prometen maravillas, pero luego aparecen las temidas comisiones. Has dicho la palabra clave, las comisiones. Vamos a explicar bien este concepto. Una comisión es una cantidad de dinero que el banco te cobra por prestarte un servicio. Es como una tarifa. Por ejemplo, la comisión de mantenimiento, que es un pago, a veces mensual, a veces anual, solo por el hecho de tener la cuenta abierta. Esa es una de las más comunes, pero hay muchas más. Está la comisión por emisión o renovación de tarjeta, que te la cobran por darte la tarjeta física y renovarla cada ciertos años. O la comisión por transferencia, si envías dinero a otro banco. Y una muy molesta es la comisión por retirar efectivo en cajeros de otra red.
Si tu banco es, por ejemplo, el banco X, y sacas dinero de un cajero del banco Y, es muy probable que te cobren un par de euros por la operación. Totalmente. Y no nos olvidemos de una de las peores, la comisión por descubierto. Esto ocurre cuando gastas más dinero del que tienes en tu cuenta corriente. Ah, sí, cuando te quedas en números rojos. Es una expresión muy común. Significa que tu saldo es negativo. Por ejemplo, tienes 50 euros y te llega una factura de 70. Tu cuenta se queda en menos 20 euros. Exacto. En ese momento, el banco te está prestando esos 20 euros, pero te cobra una comisión por ello y además unos intereses muy altos por cada día que la cuenta está en negativo. Es una situación que hay que evitar a toda costa. Sin duda, puede salir muy caro. Por eso es súper importante preguntar siempre, ¿esta cuenta tiene alguna comisión de mantenimiento, de tarjeta o por transferencias? Y leer muy bien el contrato, sobre todo la letra pequeña. Muy bien dicho, Pablo. La letra pequeña es una expresión que usamos para referirnos a leer con atención los detalles y las condiciones de un contrato que a menudo están escritos en un tipo de letra más pequeño y que pueden contener información muy importante. Totalmente. Ahí es donde se esconden las sorpresas. Por suerte, ahora muchos bancos, sobre todo los online, ofrecen cuentas sin comisiones. Sí, y los bancos tradicionales también suelen quitártelas si cumples ciertas condiciones. La más habitual es domiciliar la nómina. ¿Puedes explicar qué significa domiciliar algo? Es un verbo que se usa muchísimo en este contexto. Claro, domiciliar la nómina significa dar la orden en tu trabajo para que tu sueldo se ingrese automáticamente en esa cuenta bancaria cada mes. Como al banco le interesa que tu dinero entre ahí regularmente, te premia quitándote las comisiones. A esto se le llama aumentar la vinculación con el banco. Ah, es una forma de vincularte con el banco. Y también se pueden domiciliar los recibos, ¿verdad? Exacto. Puedes domiciliar la factura del móvil, del gimnasio, de la electricidad. Significa que das permiso para que esas empresas cobren sus facturas directamente de tu cuenta cada mes sin que tú tengas que hacer nada. Es muy cómodo. Súper cómodo, te olvidas de las fechas de pago. Vale, ya tengo mi cuenta sin comisiones, con mi nómina domiciliada. ¿Qué es lo siguiente? La tarjeta. El plástico, el dinero de plástico, como se le llamaba antes. Aquí hay que distinguir entre dos tipos principales, tarjeta de débito y tarjeta de crédito, y es vital entender la diferencia. Una distinción crucial. Mucha gente las confunde. A ver, explícanos la diferencia, Ana. Es muy sencillo. Con la tarjeta de débito, el dinero que gastas se resta de tu cuenta bancaria en el mismo momento de la compra. Es decir, solo puedes gastar el dinero que tienes. Si en tu cuenta hay 100 euros, no puedes hacer una compra de 120. Es tu propio dinero, el que está en tu saldo. El saldo es la cantidad de dinero disponible en tu cuenta. Pon débito, no hay trampa. Exactamente. En cambio, con la tarjeta de crédito, el banco te está prestando el dinero. Puedes hacer esa compra de 120 euros aunque solo tengas 100 en la cuenta. Estás usando el crédito que el banco te concede, que es como un pequeño préstamo instantáneo. Y luego, a final de mes o a principios del siguiente, tienes que devolverle al banco todo lo que has gastado. La forma de pago más común es el pago total, donde devuelves todo de golpe y no pagas intereses. Pero también existe el pago aplazado o revolving. Ahí está el peligro de las tarjetas de crédito. Si eliges pagar a plazos, el banco te cobrará unos intereses, que es un porcentaje extra sobre la cantidad que debes. Y los intereses de las tarjetas de crédito suelen ser altísimos, a veces de más del 20%. Es una barbaridad, por eso hay que usarlas con mucha responsabilidad. Son útiles para emergencias, para alquilar un coche, donde a menudo te la exigen como garantía, o para compras grandes que quieres pagar a plazos, pero sabiendo lo que te va a costar. Exacto. También tienen ventajas como seguros de viaje o de compra, pero para el día a día la de débito es más segura para controlar tus gastos. Totalmente. Débito es tu dinero, crédito es dinero del banco. Sencillo. Oye, y hoy en día casi todas las tarjetas son contactless.
Sí, contactless es un término en inglés que significa sin contacto. Se refiere a la tecnología que te permite pagar en una tienda simplemente acercando la tarjeta al datáfono. Otra palabra importante. El datáfono o TPV, terminal punto de venta, es la máquina que tienen en las tiendas para cobrar con tarjeta. Eso es. Y si la compra es de un importe bajo, normalmente menos de 50 euros, ni siquiera tienes que teclear tu número PIN. El PIN, que son las siglas de Personal Identification Number, es ese código secreto de 4 dígitos que sirve para confirmar que eres tú. Y hablando de seguridad, en la parte de atrás de la tarjeta hay otro número de 3 dígitos, el CVV o CVC. Es fundamental para las compras online. Cierto. El CVV, Card Verification Value, es como una segunda capa de seguridad para compras por Internet. Un consejo, nunca lleves el PIN apuntado en un papelito junto a la tarjeta. Por favor, es la regla número 1 de seguridad. Y si pierdes o te roban la cartera, lo primero que tienes que hacer es llamar a tu banco para bloquear o cancelar la tarjeta inmediatamente. Así nadie podrá usarla. Importantísimo. La mayoría de los bancos tienen un teléfono gratuito que funciona 24 horas para estas emergencias, o incluso puedes hacerlo desde la app del móvil en segundos. Hablando de seguridad y de tarjetas, tenemos que hablar del cajero automático. El mejor amigo del que necesita efectivo un sábado por la noche. El cajero automático es la máquina, normalmente en la fachada del banco, donde puedes hacer operaciones a cualquier hora. La operación más común es sacar dinero o retirar efectivo, pero también se pueden hacer muchas otras cosas. Sí, por ejemplo, ingresar dinero. Muchos cajeros ahora tienen una ranura donde metes los billetes y se añaden directamente a tu saldo. Es genial para no tener que hacer cola dentro del banco. Hacer cola, es decir, esperar en la fila de gente. En España, a veces las colas en la ventanilla son bastante largas. La ventanilla es el mostrador donde te atiende un empleado del banco, también llamado cajero. Cierto. Por eso, si puedes hacer la gestión en el cajero, te ahorras mucho tiempo. En el cajero también puedes consultar tu saldo, que es la cantidad de dinero que tienes, o ver los últimos movimientos de tu cuenta, es decir, las últimas compras, ingresos y pagos. Sin embargo, creo que hoy en día incluso el cajero se está quedando un poco anticuado. La mayoría de la gente joven lo gestiona todo desde el móvil con la banca online o la app del banco. Totalmente. Yo no recuerdo la última vez que pisé una sucursal. Una sucursal u oficina es el local físico del banco. Ahora lo hago todo desde el sofá de mi casa. Incluso hay bancos que son 100% digitales, los neobancos, que no tienen oficinas físicas. Yo igual. Es mucho más cómodo y rápido. La seguridad también ha mejorado mucho. Ahora, para hacer cualquier operación online un poco delicada, como una transferencia, necesitas una autenticación de 2 factores. ¿Y eso qué es? Suena muy técnico. No lo es tanto. Significa que, además de tu contraseña, necesitas un segundo código para confirmar que eres tú. Normalmente, el banco te envía ese código por SMS a tu móvil en el momento. Así, aunque alguien te robe la contraseña, no podría hacer nada sin tener también tu teléfono. Ah, vale, es una capa extra de seguridad. Tiene mucho sentido. Y la operación estrella de la banca online es sin duda la transferencia bancaria. Expliquemos qué es. Una transferencia es simplemente enviar dinero desde tu cuenta a la cuenta de otra persona. Puede ser en el mismo banco o en un banco diferente. Para poder hacerla, necesitas un dato fundamental de la persona que va a recibir el dinero, su número de cuenta, que hoy en día se conoce como IBAN. El IBAN suena súper técnico, pero es muy importante. Son las siglas de International Bank Account Number. Es como la matrícula o el DNI de cada cuenta bancaria. Es un código muy largo de letras y números que la identifica de forma única en toda Europa y en muchos otros países. En España, el IBAN siempre empieza por las letras ES.
Es fundamental copiarlos sin errores, porque si te equivocas en un solo número, el dinero podría no llegar o acabar en la cuenta de otra persona. ¡Qué miedo! Hay que revisarlo 2 o 3 veces antes de confirmar. Y si la transferencia es a un país que está fuera de la zona euro, como Estados Unidos o el Reino Unido, a veces también te piden el código SWIFT o BIC. Cierto, es otro código que sirve para identificar al banco de destino a nivel internacional. Suena complicado, pero normalmente la propia app del banco te guía sobre los datos que necesitas. Lo bueno es que las transferencias dentro de España y de la zona SEPA, que es la zona única de pagos en euros, suelen ser gratuitas y bastante rápidas. Normalmente tardan un día hábil. Y un día hábil se refiere a un día laborable, es decir, de lunes a viernes, siempre que no sea un día festivo. Si haces una transferencia un viernes por la tarde, probablemente no llegará a su destino hasta el lunes. Exacto. Pero hablando de mover dinero rápido, tenemos que mencionar la revolución de los últimos años en España, Bizum. Bizum. ¿Cómo hemos podido vivir sin Bizum? Es un sistema integrado en las apps de los bancos que te permite enviar y recibir dinero al instante, solo con saber el número de teléfono de la otra persona. No necesitas el IBAN. Es increíblemente útil para pequeñas cantidades, para pagar tu parte de una cena con amigos, un regalo en común. La frase «te hago un Bizum» ya es parte de nuestro vocabulario diario. Totalmente. Ha sustituido al «luego te lo doy». Ahora es instantáneo. Oye, Ana, todo esto de la banca online y Bizum me hace pensar. ¿Y vosotros, los que nos estáis escuchando, qué preferís? ¿Sois más de usar la app y la banca online para todo? ¿O todavía os gusta ir a la sucursal a hablar con una persona cara a cara? Dejádnoslo en los comentarios. Nos interesa mucho vuestra opinión. Muy buena pregunta. Yo soy casi 100% digital, pero reconozco que para gestiones más serias o complicadas, quizás prefiero hablar con alguien. Como por ejemplo, pedir un préstamo. Exacto. Un préstamo personal es una operación en la que el banco te adelanta una cantidad importante, por ejemplo, para comprar un coche o hacer una reforma en casa. Y tú te comprometes a devolvérselo en un plazo de tiempo determinado, pagando unos intereses, claro. Y si ese préstamo es para comprar una vivienda, una casa o un piso, entonces tiene un nombre específico: hipoteca o préstamo hipotecario. Es probablemente el contrato financiero más importante en la vida de una persona. Sin duda. Aquí entran en juego conceptos más complejos, como el tipo de interés, que puede ser fijo, que pagas siempre la misma cuota, o variable, que la cuota cambia según un índice de referencia como el Euribor. El Euribor es una palabra que se oye mucho en las noticias. Es, para explicarlo de forma sencilla, el precio al que los bancos europeos se prestan dinero entre ellos, y se usa como referencia para las hipotecas variables. Si sube el Euribor, sube tu cuota mensual. Exacto. Y también está el plazo de amortización, que es el número de años en los que tienes que devolver el préstamo. Por ejemplo, 20, 25 o 30 años. Para estas cosas tan importantes, no hablas con una máquina, hablas con tu gestor o asesor personal del banco, que es el empleado que se encarga de tu cuenta y te aconseja. Claro, son decisiones que requieren mucho papeleo. Papeleo es una palabra coloquial para referirse a toda la burocracia, todos los documentos, formularios y formas que hay que gestionar. ¡Uf! ¡Qué pereza solo de pensarlo! Oye, y para terminar con los productos bancarios, ¿qué diferencia hay entre la cuenta corriente, de la que hablamos al principio, y una cuenta de ahorros? Pues la cuenta de ahorros está pensada, como su nombre indica, para ahorrar. Es un lugar donde guardas el dinero que no tienes previsto gastar a corto plazo. La idea es que ese dinero esté ahí quieto, y a cambio el banco te da una pequeña rentabilidad, es decir, te paga unos pequeños intereses por tenerlo ahí. Entiendo. La corriente es para el movimiento diario y la de ahorros es para tener el dinero parado y que con suerte crezca un poquito.
Luego existen productos de inversión más complejos como los fondos de inversión o los depósitos a plazo fijo, pero creo que con eso ya nos estaríamos metiendo en un jardín muy grande. Jaja, sí, meterse en un jardín es una buena expresión para decir meterse en un lío o en un tema muy complicado. Mejor lo dejamos ahí por hoy. Oye, para terminar, ¿qué te parece si hacemos un pequeño roleplay? Para que nuestros oyentes escuchen cómo sonaría una conversación real en una ventanilla sobre un problema común. Yo soy la empleada del banco y tú el cliente que viene con una duda. Me parece una idea fantástica. Venga, allá voy. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días. Verá, he estado revisando mi extracto bancario del último mes. Un momento, Pablo. Extracto bancario es un buen término. Es el documento que resume todos los movimientos de tu cuenta durante un periodo, normalmente un mes. Sigue, por favor. Continuando el roleplay. Y he visto un cargo con tarjeta de 45 € en un comercio que no reconozco. Me gustaría saber si me pueden dar más detalles de esa compra. Por supuesto. Permítame su DNI para acceder a su ficha, por favor. Gracias, señor García. Veo el cargo al que se refiere, del día 15. La descripción es Global Services Tech. ¿Le suena de algo? La verdad es que no. No recuerdo haber comprado nada por ese importe en esa fecha. Estoy un poco preocupado. ¿Podría ser un fraude? Es posible, pero no se alarme. A veces los nombres comerciales que aparecen en el extracto no coinciden con el nombre de la tienda. Lo primero que vamos a hacer es bloquear su tarjeta de débito por precaución. ¿La tiene usted consigo? Sí, la tengo aquí. Perfecto. Pues procedo a bloquearla y solicitaremos una nueva que le llegará a su domicilio en unos 5 días hábiles. Mientras tanto, abriremos una incidencia para investigar este cargo. Si se confirma que es fraudulento, el seguro de la tarjeta le devolverá el importe. Me dejas mucho más tranquilo. Muchísimas gracias por la ayuda. Para eso estamos. ¿Necesita alguna otra cosa? Quizás activar las notificaciones en su app para que le llegue un aviso cada vez que se realiza una compra con su tarjeta. Oh, sí, eso sería genial. ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo. Puede hacerlo desde la sección Tarjetas en su app, en el apartado de Configuración y Seguridad. O si lo prefiere, se lo activo yo desde aquí en un momento. Oye, qué bien ha salido. Sí, creo que ha sido un ejemplo muy útil. Hemos visto cómo revisar un extracto, reportar un cargo no reconocido y bloquear la tarjeta. Exacto. Creo que con todo esto hemos dado un repaso súper completo al vocabulario bancario esencial. Sí, vamos a hacer un resumen rapidísimo. Hemos visto cuenta corriente, cuenta de ahorros, comisiones, quedarse en números rojos y domiciliar la nómina. También tarjeta de débito y tarjeta de crédito, la diferencia entre TIN y TAE y términos de seguridad como PIN, CVV y bloquear la tarjeta. Hemos hablado del cajero automático para sacar o ingresar dinero y así evitar la cola de la ventanilla en la sucursal. Y de la banca online para hacer transferencias con el IBAN, usar Bizum y la importancia de la autenticación de 2 factores. Y finalmente, conceptos más grandes como préstamo personal, hipoteca con interés fijo o variable y cómo actuar ante un cargo no reconocido en el extracto. ¡Wow! Ha sido una masterclass. Espero que a nuestros oyentes les haya resultado útil y no demasiado abrumador. Seguro que sí. Esperamos que ahora os sintáis mucho más seguros la próxima vez que tengáis que ir al banco o hablar de dinero en español. Esa es la meta. Y con este resumen, creo que llegamos al final del episodio de hoy. Así es. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado una vez más. Si os ha gustado el episodio y habéis aprendido algo nuevo, nos ayudaríais muchísimo si le dais al botón de me gusta. Y si no queréis perderos las próximas conversaciones, no olvidéis suscribiros al canal. Es la mejor forma de apoyarnos para seguir creando contenido como este. Exacto. Y por supuesto, os leemos en los comentarios. Contadnos qué os ha parecido, responded a la pregunta que os hemos hecho sobre la banca online o la sucursal, o dejadnos cualquier sugerencia o idea para futuros temas. Nos encanta leerlos. Un abrazo muy fuerte a todos y practicad mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Adiós!